Lisandro Chávez Alfaro ocupa un lugar sumamente importante en la narrativa nicaragüense. Yo diría que él es un hito dentro de la literatura nicaragüense porque Lisandro Chávez Alfaro introdujo en los cuentos de los monos de San Telmo, y así lo reconoció el jurado que le adjudicó el premio Casa de las Américas, que él había logrado introducir en esos cuentos todas las técnicas del boom latinoamericano y que por lo tanto había escrito los cuentos de los monos de San Telmo ya con la técnica moderna de la narrativa. Eso fue en el año 1963. 6 años después, en 1969, publica en México Trágame Tierra. Y con esta novela, Trágame Tierra, Lisandro Chávez Alfaro se constituye en cierta forma como en el padre de la narrativa contemporánea nicaragüense, porque con esa novela prácticamente surge la novela moderna en Nicaragua. Además de eso, hay que hacer ver que en Trágame Tierra, Lisandro Chávez Alfaro describe la identidad caribeña, algo que le preocupaba siempre, que sus escritos estuviesen referidos también a las realidades del Caribe y de su identidad, al contraste también con el Pacífico, pero luego tratando de hacer una visión integral de Nicaragua, incorporando así a la costa caribe la realidad nicaragüense. Y por supuesto la ciudad de Bluefields es para él como una región mítica que aparece siempre en sus obras. Trágame Tierra fue un libro que logró una edición extraordinaria. Tal vez por primera vez un escritor nicaragüense alcanzaba una edición de 10.000 ejemplares. Y fue traducida después a varios idiomas, lo mismo que Los monos de San Telmo. Lisandro Chávez Alfaro, y yo diría que también un poco también la influencia en cuanto a la narrativa para cuentos, Juan Aburto, fueron realmente los que trajeron a Nicaragua, introdujeron en nuestra literatura la narrativa moderna, superando la vinculación de la narrativa que se había quedado encajonada en la literatura vernácula. Ellos superan esto. Pero además, en Trágame Tierra, él presenta el problema también de los contrastes de visiones de las generaciones. Ahí, por ejemplo, el abuelo está siempre soñando con esa ilusión que han tenido siempre alguna parte de los nicaragüenses de la posible construcción de un canal interoceánico por Nicaragua. Y lo que eso representaría pues para la ciudad de Bluefields, que si el canal se construye. Ya sabemos que aquí nunca va a haber canal. Esa ha sido una fantasía que varios gobiernos han vendido. Y se sigue vendiendo. Pero ya el pueblo nicaragüense sabe que esa es una ilusión. Entonces, eso lo trata muy bien en su libro, en su novela Trágame Tierra, y cómo el joven, en cambio, está más preocupado por la realidad y por la necesidad de luchar contra el régimen dictatorial y contra la opresión que sufre el pueblo nicaragüense. De tal manera, pues, que la obra tiene no solo el mérito literario, sino también el mérito de la denuncia y el mérito de la recuperación para la literatura nicaragüense del tema del Caribe, que había estado ausente en la literatura nicaragüense. Lisandro Chávez Alfaro quien lo introduce. Además, Lisandro Chávez Alfaro no se limitó a tener un éxito con estas dos obras. Algunos piensan, bueno, Los monos de San Telmo y Trágame Tierra. No, la maestría de Lisandro Chávez Alfaro se proyectó luego en sus siguientes obras. Por ejemplo, en su novela Panza de Serpiente, y en la última que escribió ya pocos años antes de morir, Columpio al aire, que son sus 3 novelas. En esas 3 novelas él mantiene el alto nivel de su maestría y el manejo de la narrativa. Por eso es que él se le puede considerar uno de los grandes maestros de la narrativa nicaragüense. Y en los cuentos, él se proyectó, además de Los monos de San Telmo, en otros libros de cuentos, como por ejemplo Vino de carne y hierro, 13 veces nunca, Hechos y prodigios, colecciones de cuentos que también revelan su maestría en el manejo del cuento.
De tal manera pues que Lisandro Chávez Alfaro, aunque en la actualidad pues en ciertos sectores de las nuevas generaciones no sea conocido o muy conocido, hay que recuperarlo, porque fue un gran valor de las letras nicaragüenses, lo sigue siendo un gran valor de las letras nicaragüenses. Yo tuve una amistad personal con él bastante estrecha, porque nos relacionábamos primero cuando él vivió en Nicaragua un tiempo, fuimos muy amigos de él y de su esposa, la mexicana que era bailarina de ballet, y que, por cierto, que mis hijas estudiaron ballet con la esposa de Lisandro. Y luego, cuando él estaba en México, nos encontramos en varias oportunidades, y en una oportunidad me dijo Lisandro: ¿te gustaría conocer personalmente a Juan Rulfo? Y yo le dije: por supuesto, Lisandro, para mí sería un gran honor conocer a este gran narrador. Era el autor de Pedro Páramo y del Llano en Llamas. Y me dice: bueno, yo tengo muy buena amistad con él, lo voy a invitar a almorzar en un restaurante que le gusta mucho a él ir, que queda cerca del Instituto Interamericano de Geografía e Historia, donde Juan Rulfo trabajaba en la revista que publicaba ese instituto. Nos fuimos a ese restaurante y ya estando ahí, al rato se apareció Juan Rulfo, una persona muy humilde, muy sencilla, muy humana. A mí me impresionó enormemente, siendo ya un escritor muy célebre, porque ya Pedro Páramo era considerado como una de las grandes joyas de la literatura latinoamericana. También quiero decir que más tarde estuvimos juntos en el exilio en Costa Rica, y él trabajaba también con Sergio Ramírez, que era el secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano, como director de la editorial Educa. Él fue el primer director de esa editorial cuando la fundó Sergio allá en Costa Rica. Y yo me incorporé cuando dejé mi puesto en UNESCO en Colombia para incorporarme al grupo de los 12. Sergio me asignó un cargo en la Secretaría, del cual yo había sido ya secretario general en los años 59 a 64, como director del programa de Ciencia y Tecnología. Y teníamos oficinas contiguas, entonces conversábamos con mucha frecuencia sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, y ya pues los afanes y los anhelos por derrocar a la dictadura y realmente recuperar pues las instituciones democráticas, igual que el afán que tenemos ahora, que queremos recuperar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, la independencia de los poderes del Estado. Toda esta problemática la abordábamos. Y él también, cuando ya triunfó la revolución, vino a Nicaragua, trabajó un tiempo en el Ministerio de Cultura y enseguida pasó a enseñar a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM Managua. Y el doctor Alejandro Serrano Caldera, que era el rector, lo nombró director de la revista de la universidad, que se llamaba Universidad. Y yo colaboré con algunos artículos en esa revista. Hay que hacer ver que en la obra de Lisandro Chávez Alfaro encontramos posiciones que hoy día tienen plena vigencia, porque si Lisandro Chávez Alfaro viviera en estos momentos, estaría también en el lado pues correcto de la historia, que sería el lado de la denuncia de la forma en que está siendo reprimido el pueblo de Nicaragua y la forma pues en cómo se ha instalado una nueva dictadura dinástica, algo que Lisandro no hubiera nunca imaginado. Me tocó además también a mí, por delegación de la Academia Nicaragüense de la Lengua, ser la persona que le comunicara a Lisandro que ya estaba en su lecho de enfermo, gravemente enfermo, que había sido elegido miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Por cierto que me dijo que él no tenía interés ya en honores y que si la Academia había decidido eso, pues está bien, pues. Lisandro era muy consciente del valor de su obra, de tal manera que la noticia de que había sido nombrado como miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua no le causó, digamos, una impresión extraordinaria. Él la recibió como algo, pues, natural,
E incluso dijo que él no podía asistir a ceremonia, ya en ese momento estaba él imposibilitado incluso de salir de su habitación. La academia decidió hacer la ceremonia en la casa de Lisandro. Y entonces nos constituimos ahí una tarde, pero Lisandro no se levantó, no pudo asistir personalmente, de manera que se le entregó a uno de sus hijos, a su hijo, o a un familiar, creo que fue a un hermano. De todas maneras, él aparece en las publicaciones oficiales de la Academia Nicaragüense de la Lengua, que él ocupó una silla de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Quiero decir también que Lisandro falleció en un día de Semana Santa y la noticia de su fallecimiento se divulgó muy poco, de tal manera que a su vela y a su entierro concurrimos los amigos más cercanos. Un gran valor de la literatura nicaragüense desaparecía con él y como que Nicaragua casi no se enteraba. Por el hecho mismo que sucedió eso pues en plena Semana Santa. Pero perdurará siempre en las obras de la historia de la literatura nicaragüense. Y ahí él será siempre un parteaguas entre la narrativa anterior a Lisandro Chávez y la narrativa posterior a Lisandro Chávez Alfaro. También quiero decir que él en México tuvo amistad con escritores de gran importancia. Por ejemplo, él fue amigo de Carlos Fuentes. Y hay una novela de Carlos Fuentes que se llama La cortina de cristal, una de las obras muy conocidas de Carlos Fuentes. Y en ese momento que él escribe, que Carlos Fuentes escribe su obra, Lisandro todavía vive. Y se puso de moda entre los escritores del boom el utilizar los nombres de personas para los personajes de su novela, de personas conocidas y vivas, y que eran tal vez amigos cercanos, y mencionarlos en la novela como que eran protagonistas de alguna parte de la novela. Y en esa novela, La cortina de cristal, el mexicano, porque por los muchos años que vivió Lisandro en México, muchos mexicanos lo tenían como tal, a pesar que él siempre estaba identificado plenamente con su nacionalidad nicaragüense y sobre todo su identidad caribeña, que es la que él trata de reflejar en sus obras. Aparece en la novela de Carlos Fuentes como el mexicano que viajaba los fines de semana, lo llevaban una empresa norteamericana a los Estados Unidos a limpiar los vidrios de los edificios más altos, los rascacielos de Nueva York. Y entonces, este mexicano, a quien Carlos Fuentes le pone en la novela el nombre de Lisandro Chávez Alfaro, con los dos apellidos, no hay donde confundirse, que era una referencia al escritor nicaragüense, a través de los cristales pasaba siempre por un piso donde había una muchacha norteamericana que terminan enamorándose los dos, el que limpiaba los vidrios y la muchacha. Y se daban besos a través del vidrio, pero nunca se llegaron a conocer personalmente, porque luego después se terminó el contrato y ya el mexicano no pudo viajar más allá. Por eso es que es muy interesante y la novela se llama así, La cortina de cristal. Pero ese es uno de los cuentos, porque en realidad esa novela comprende varias historias en una sola novela. Creo yo que la Universidad Centroamericana y el Festival de Literatura ha hecho muy bien en conmemorar los 90 años del nacimiento de Lisandro Chávez Alfaro. Hay que recuperar el valor de su obra, que las nuevas generaciones lo conozcan mejor, que se reedite por lo menos sus obras fundamentales, pues Los monos de San Telmo, Trágame tierra, Columpio al aire, su última novela. Para mí todas tienen y ostentan la misma maestría narrativa, pero bueno, que por lo menos puedan llegar a ser accesibles a las nuevas generaciones las obras fundamentales que, como dije al principio, marcaron un hito en la historia de la literatura nicaragüense, de la narrativa principalmente.